Vamos de vuelta. Iván y Cata retoman el control en Concierto y Concierto.cl. La comunidad contraataca. Porque la cultura pop no muerde ni espanta, todo lo contrario. Desde ahora, Antonella Esteves, nuestra experta en libros, series y cine, contraataca en la comunidad de la 88.5. Ya está aquí con nosotros, contenta, alegre, veraniega también. Acalorada, muy veraniega, pero está bien porque hace mucho calor. Hace mucho calor afuera y ya son las 7 de la tarde y todavía hay 30 grados. Oye, y con muchas novedades oscarísticas. Sí, les traigo una buena y una mala. Se hicieron esperar la nominación a los Oscars, pero han dado mucho que hablar. Han dado muchísimo que hablar. ¿Cómo estás, Iván? Bien, querida, ¿y tú? Bienvenida. Bien, estoy muy bien y también con muchas ganas de escuchar tu mirada de lo que está pasando en México con Emilia Pérez. Sí, pues te puedo contar lo que está pasando acá en México. Si quieres partimos por ahí. De hecho, hoy día, hace algún rato, estaba viendo un viral, como una parodia, que se grabó en las calles de Ciudad de México, en donde se burlan un poco de la película, ¿no? Haciendo como una suerte de un cuadro representativo, así medio musical. Y te quiero contar que acá la opinión más o menos unánime, estoy pensando en medios de comunicación, expertos, no expertos, locutores de radio, locutoras, qué sé yo, hombres anclas de noticias, es muy en contra de la película. Se habla de apropiación cultural, se habla de superficialidad para el retrato de problemas y flagelos que acá en México son muy, muy serios y muy complejos. Se habla de frivolidad e incluso hay gente que no ha visto la película, que a propósito del relato ambiente, ya antes de verla, ya está embargando un odio, digamos, a propósito de la atmósfera en contra de Emilia Pérez. Estamos hablando de esa película. Entonces, me encantaría partir por esta, que es el sorpresón de estos premios Oscar, o tal vez no tanto, quiero escucharte a ti al respecto, que tiene como 13 nominaciones. Sí, yo te voy a decir que hay muchas razones para estar muy enojado con Emilia Pérez. Si tú eres latino y hablas español. Ah, sí, ni siquiera tenés que ser mexicano. No. Yo creo que es una película. Voy a decir esto. Hay muchas razones para detestar a Emilia Pérez y al mismo tiempo va a arrasar en los Oscars. Y ustedes dirán, ¿cómo una cosa y la otra? Sí, porque no está hecha para nosotros. Está hecha para el norte global. Ya, ¿puedo hacer un paréntesis en esto que acabáis de decir? Me pasó lo mismo cuando Argo ganó mejor película en los Oscars. Porque también era una película que yo decía, en ese minuto, me acuerdo ese año, había muchas películas muy buenas en competencia de mejor película, pero ganó esa porque era una película muy gringa, ¿cachai? Sí, pero esta no va a ganar por buena película, va a ganar por trans. Ah, como porque es una temática... Trans woke contra Trump. Eso va a ser lo que va a pasar. Perfecto. Entonces, a ver, expliquemos por qué está complicada Emilia Pérez. Yo me hice el ejercicio, yo venía con todo el prejuicio y dije, bueno, si la película es buena, me va a seducir igual. ¿Ya? Y hay que decir que la entrada, la puesta en escena es muy espectacular. O sea, es un musical. Sí. La protagonista es Zoe Saldaña, que es una abogada mexicana que tiene una vida bastante mediocre hasta que la es contactada y luego raptada por un capo del narco que le pide que la contrata para que le ayude a hacerse un cambio de identidad que incluye un cambio de sexo. Y ella lo ayuda a encontrar a los médicos para hacerse las operaciones y organizar la vida, que incluye dejar a la esposa y a los hijos instalados en un lugar, hacer creer que está muerto y reaparecer como otra persona. Ya. Y ese es como el principio de la película. Y después, 4 años después, este personaje, que antes era Manitas, el narco, y ahora es Emilia Pérez, contacta nuevamente a esta abogada, que ahora es millonaria, porque le pagó muchísima plata y tiene una súper buena vida, pero para que le ayude a recuperar a sus hijos. Porque ella se da cuenta que ahora es otra persona, pero igual quiere estar con sus hijos y los extraña. Y entonces empieza ese camino, vuelve a México, está con sus hijos, y ahí empieza la parte más terrible de la película, encuentro yo, porque Emilia Pérez, ex Manitas,
capo del narco, se da cuenta de que hizo mucho daño. Y empieza a crear una fundación para ayudar a encontrar los restos de los desaparecidos del narco. ¿Qué? Ese es el camino de la película. Y bueno, y luego pasan otras cosas, etcétera. Pero yo creo que para cualquier persona que está más o menos despierta respecto al nivel de violencia y a lo que ha significado el narco y las desapariciones. En México estamos hablando de 117.000 personas desaparecidas, 72.000 personas que no han podido ser identificadas. O sea, estamos hablando de una herida que está abierta. Claro. Quiero dar el dato concreto. Acá en México desaparecen diariamente más de 70 personas. Claro. Diariamente desaparecen 70 personas en México. Esa es la estadística. Es una locura. Entonces, ¿qué es lo que se le ha reclamado a esta película? Se le ha reclamado que su director, Jacques Audiard, que además es el guionista de la película y que es muy reconocido en Francia, se ha ganado 2 premios César por De latín mi corazón ha parado del 2005 y Un profeta del 2010. Buenas películas ambas. Él escribió el guión y dirige la película sin asesores mexicanos. Y fue filmada en México. O sea, fue filmada en París en estudio. Claro. Eso, fue filmada en París en estudio, recreando México. Finalmente es alguien que lo ve muy desde afuera, pues no. Muy desde afuera. Pero espérate, pero ¿dónde están los problemas respecto de eso? De que, por ejemplo, no haya filmado en México, que es una de las críticas que se hace, me parece de las más livianas que se le hacen, pero se le hace, ¿cachai? Sí. Como, ¿cuál es el problema que no haya tenido asesores mexicanos para contar esta historia? Porque claro, uno puede de alguna manera como director tratar de ser fiel y muy respetuoso a la sensibilidad que pueda tener cierta comunidad con respecto a ciertos inconvenientes que ocurren en un lugar, o puede hacer una película con cierta libertad creativa, digamos, sin caer en el mal gusto, digamos, pero con cierta libertad creativa respecto de ciertos flagelos que no ocurren en su patria o en su tierra. O sea, yo soy de la idea, Iván, y he guiado varias tesis haciéndose esta pregunta. ¿Ya? ¿Quién puede contar qué historia? Claro. Que es algo que hemos visto otros casos. Pregunta. Hemos visto otros casos. Yo no, se me viene ninguna a la cabeza. Una mujer fantástica. Ah, bueno. Es un súper buen ejemplo. Gloria es un súper buen ejemplo. Claro. Entonces, yo siempre uso en clases al Sebastián Lelio, a quien le tengo muchísimo cariño y respeto. De hecho, ahora se viene La Ola, que también es un musical. Pero este es el salto. Yo soy de la idea de que cualquier persona puede contar cualquier historia de la manera que quiera. Pero eso va a tener consecuencias. Entonces, Audiard puede hacer la película que se le ocurra, pero no puede pedirle a los mexicanos que no se enojen con él si él no escuchó a los mexicanos para hacer esta película. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que un cineasta, que para mí me parece que Una mujer fantástica es un súper buen ejemplo. Una mujer fantástica está escrita por 2 hombres heterosis que querían contar esta historia. Y dijeron, en el proceso de escritura de guión, nosotros no sabemos cómo contar esta historia porque esta no es nuestra historia. Y buscaron a una mujer trans para que les ayudara a escribir el guión y los asesorara. Y así llega Daniela Vega a la película. No llega como actriz, llega como asesora de guión. Y por supuesto, sabemos que Una mujer fantástica cuenta un tipo de experiencia trans, pero es un tipo de experiencia que existe. Es la de Daniela Vega, ¿no? Y ahí uno dice, ok, yo creo que cualquier director o directora puede contar cualquier historia si uno reconoce la distancia, reconoce que no es su historia. O sea, yo podría hacer un documental sobre mujeres inmigrantes haitianas, reconociendo que yo no soy una mujer inmigrante haitiana. Claro. Entonces, lo primero es reconocer que esta no es mi historia. Y que, por lo tanto, si yo la quiero contar de manera respetuosa, tengo que investigar. Y tengo que ir a preguntarle a la gente cuya historia es la historia que quiero contar. Los protagonistas de la real historia. ¿Cómo contarla? Claro. Si quiero ser respetuoso, yo creo que el problema es que a Emilia Pérez no le importa ser respetuosa. Ese es el dolor. El dolor es que está llena de estereotipos. Por eso esta parodia que se ha hecho en Johann Sacre-Bleu se llama está en YouTube si la quieren ver. Este corto musical que hicieron en México tomando todos los estereotipos respecto a Francia. Porque ¿qué es lo que te estaba contando en el inicio? Claro, que es lo que ellos han sentido que se ha hecho con ellos. Se han tomado todos los estereotipos respecto a México, respecto a la violencia de México, pero sin hacer una seria investigación. Y yo creo que para mí lo más doloroso es que la protagonista sea una persona narco.
¿cachai? Que al principio tú sabes que es una persona violenta, no lo ves ejerciendo hechos de violencia él directamente, pero está rodeado de... y que después se da cuenta... y se pone en el centro de hacer beneficencia a partir de crímenes que él mismo ha cometido. Entonces es de un nivel de descaro la construcción de ese personaje, entonces uno nunca puede empatizar realmente con él porque es como las patitas, o sea, como de verdad no hay arrepentimiento real, nunca vemos al personaje realmente decir, pucha, sí, yo le destruí la vida a muchísima gente, sino más bien se pone en el centro de atención si yo ahora soy Emilia Pérez y porque ahora soy una mujer, que además ese es otro tremendo tema de género, ahora porque soy mujer soy buena. Antes cuando era hombre era malo y violento. Es como, no, claro. No funciona así. Muy estereotipado al final. Tremendamente estereotipado en términos de roles de género. Ahora, hacia el final igual se le sale la violencia por alguna parte. Y bueno, hay que decir que Zoe Saldaña está increíble en la película. Yo creo que es lo mejor de la película. Pero a Selena Gómez no la salva nadie. Oye, me dijeron... Sí, así parece. Ha sido muy criticada Selena Gómez. Yo no sé por qué ella aceptó. O sea, porque ella dijo, ella aceptó porque la eligieron. La eligieron, pero ella dice, yo hice lo mejor que pude porque uno dice, a ver, hay gente que entrena con coach vocal meses. Hay actores que aprenden a boxear, que bajan de peso, que suben de peso, ¿cachai? Que se entrenan por un personaje. Entonces uno dice así como, mija, ¿en serio? No aprendió, ¿qué pasó acá? Claro. No trabajó su acento, nada. Pero nada, y en la película nunca queda muy claro. Esfuerzo... Y de verdad no se entiende. O sea, es como, y además como no se le entiende, uno dice, uno no puede entrar con el personaje. Y ese es otro tema. Además, se han equivocado un montón. O sea, el mismo director ha dicho que no investigó mucho para la película y es como, hijo, ¿cómo dice eso? La directora de casting dijo también que no había encontrado buenas actrices en México para los personajes principales. ¿Cómo podéis decir eso? O sea, es como... Ya, pero espérate. Antonella, para ir cerrando y para que no se nos queden afuera todo el resto de las películas y podamos darle una vuelta también a algunas de ellas que a ti sí te parecen destacables desde toda perspectiva. ¿Por qué dices? Porque al inicio de tu alocución dijiste que esto era, que iba a ser hiper premiada porque es una película que está hecha para el norte global, digamos. ¿Qué elementos te parece que hay aquí que van a ser del beneplácito de la academia y qué sé yo y toda esa gente? Es que yo creo que la academia va a premiar a Emilia Pérez como una manera de plantarse contra Trump. Que recordemos que una de sus primeras medidas, dentro de su alocución... Claro, que hay solo hombres y mujeres. Claro, entonces... Una manera que va a tener, yo creo, esta es mi apuesta, la academia para decir nosotros estamos contra el gobierno de Trump y sus medidas, es premiar a Emilia Pérez, que tiene un personaje trans como protagonista. Igual lo otro que yo le decía a Iván es que como inevitablemente con toda esta polémica hay mucha gente que va a ir a ver a Emilia Pérez, pues y eso también le va a dar un nivel de números como importante en todos los cines en términos de visualizaciones, porque la gente va a querer saber por qué se genera la polémica, ¿cachai? Sí, ahora yo siempre soy de la idea que uno tiene que ver las cosas para opinar. Sí, o sea, es como yo me di el trabajo de ver a Emilia Pérez, me enojé, esto es una falta de respeto, que yo miraba y decía, una familia víctima, una familia que le desaparecieron a alguien. Claro. ¿Cómo siente que acá sea literalmente santificado, literalmente, el personaje narco? Entonces, pero eso es algo, y ya para ir cerrando, ¿no? Pero eso es algo que acá ocurre a diario, Antonella. O sea, aquí hay culto organizados y que tú puedes ver a los narcos que asesinan, y hacen desaparecer sin ningún tipo de contemplación. Son deidades. Ahora, yo pensaba, y aquí me estoy pasando un rollo, porque, bueno, si los narcos han sostenido carreras musicales, ¿de dónde habrá sacado la plata para hacer la película? Pensé yo. Digo, no, esto ya es ciencia ficción, no lo sé. Oye, antes de irme... Pero es otra crítica que acá se hace. Oye, pero antes de irme de México, hoy día en la mañana entrevisté a Alejandra Márquez Abella, que es una directora mexicana súper importante, que acaba de sacar una serie. Entonces estoy haciendo una pausa para hablar de los Oscars, pero de verdad les quiero recomendar La Liberación. Así como mucho. La Liberación acaba de salir en Prime,
¿Ya? Es una serie de 7 capítulos. Alejandra Márquez Abella se hizo bastante conocida con la película Las Niñas Bien, porque en Las Niñas Bien ella actúa con, o sea, tiene ahí algunas de las más grandes actrices mexicanas del momento, Ilse Salas, Cassandra Sangerotti, Paulina Gaitán, que repiten con ella y que son productoras de La Liberación. Y La Liberación, hablando de género, por eso me acordé, y por México, es una película que funciona a 2 niveles. A un nivel juega con las referencias a la persecución a las brujas en el medievo. ¿Ya? Y hace una representación muy juguetona y muy como, hola, esto es una representación de Eso está bien jugado en términos de formato, encuentro yo. Yo vi el capítulo 1, no la he seguido, pero la voy a seguir. Me pareció muy genuino. Es muy interesante. Y en la historia contemporánea son 4 mujeres que por distintas razones, una es la esposa, otra es la asistente, otra es la cuñada, que es una periodista en decadencia, y otra es una influencer que por primera vez va a protagonizar una película de cine-arte, pero en eso están cuando el director de esta película es acusado de acoso. Mediáticamente. Entonces ellas 4 tienen que ver qué hacen con eso, ¿no? Claro. Entonces me contaba la Alejandra hoy día en la mañana que ella escribió igual el guión entre una mezcla de leer El Calibán y la Bruja de Silvia Federici, un libro fundamental para entender el feminismo, y también con todo el Me Too dando vuelta en la cabeza. A mí me parece que la serie es brillante en términos de riesgo. Bueno, está también Diego Boneta, ¿ya? Que fue Luismi himself, haciendo varios... Y Ilse Salas hace 2 personajes, de hecho. También. ¿En serio? Está increíble. Así que en términos de producción, en términos de juego, en términos de invitación a la reflexión, o sea, con profundidad, pero sin densidad. No sé si entienden la diferencia. Sí. Es divertida la serie y es bien espectacular. Así que se las dejo súper recomendada. La Liberación ya está disponible en Prime. Ya, y como les dije, vengo con una buena que está en cines. Ya. Que también está nominada. Y que también está nominada a Mejor Película, entre otras cosas, que es Cónclave. ¿Ya? Cónclave ya está en los cines, está basada en una novela de Robert Harris del 2016 y está dirigida por Edward Berger, que también estuvo nominado a Mejor Película. Es un director alemán por Sin Novedad en el Frente, el 22. Sí. Entonces ya con esa película él demostró que él tenía un ojo, de verdad... esa película era súper dura, sobre la Primera Guerra Mundial. Y esta es una especie de thriller político que sucede en el Vaticano. Porque la película parte cuando se muere el Papa y se juntan los cardenales, y el cardenal que está a cargo de llevar la ceremonia del cónclave para la nueva elección del Papa es el personaje que interpreta Ralph Fiennes. Y es muy interesante porque ese personaje está en crisis cuando empieza la película, y muy tempranamente nosotros sabemos que él le había pedido al Papa que lo sacara de su rol de decano porque él estaba en crisis de fe. Claro. Pero no con Dios, sino con la Iglesia. Entonces, la película de alguna manera te demuestra que había razones para tener mucha crisis de fe. Y es todo el muñequeo político entre facciones al interior de la Iglesia, entre el cardenal italiano, que es absolutamente conservador y que siente que la Iglesia se ha ido a las pailas básicamente porque se pusieron progres. Entonces, anti-woke. Porque el mundo... Sí, pero la Iglesia debería haber seguido haciendo las misas en latín, ¿cierto? Y se fue todo al carajo cuando empezaron a elegir papas que no fueran italianos. Entonces, él es la personificación de la conservadurismo al interior de la Iglesia. Está interpretado tremendo por Sergio Castellitto. Y luego están los curas, o sea, los cardenales más progres. Y ahí a la cabeza está Stanley Tucci, que siempre es un placer mirar. Tremendo. Oye, ¿no es muy discursiva, Antonella? ¿Mucho texto? ¿Sabes qué? Muy buena pregunta, Iván, porque efectivamente hay harto diálogo, ¿ya? Pero está tremendamente equilibrada porque también hay mucha información que nos llega desde la visualidad. Entonces, perfecto. La película es una preciosura, de verdad vayan a verla al cine porque hay unas imágenes, por ejemplo, de todo el rito, ¿no? De estos trajes rojos, paseándose por los pasillos del Vaticano, ¿cierto? Perfecto. De las monjas en azul. Hay un juego con la ritualidad que hace que visualmente la película sea muy atractiva, y hay mucha información que nosotros recibimos a partir de
el orden en que están puestas las cosas y las personas en la imagen. Okay. Sale también la fabulosa Isabela Rossellini. Ay. Que está nominada Mejor Actriz Secundaria por esta película. Y ella sale como en 4 escenas. De verdad. Pero su actuación de ese... Pero tiene un nivel de presencia, porque ella es como la monja que está a cargo de todas las monjas que van a servir a los cardenales mientras el cónclave. Entonces, hay una escena donde ella dice, nosotros no tenemos voto y voz, pero Dios nos dio ojos y oídos, así que nosotros sabemos muchas cosas. Y es como, esta señora puede poner a todo en peligro. Porque claro, empezamos a darnos cuenta cuáles son, o sea, hasta dónde puede llegar la ambición de poder para manipular cosas y para poner en evidencia a otras, para quedarse con el poder. Entonces, a mí me pareció que es interesante, y es interesante para este momento, especialmente para la gente que tiene fe, respecto a para qué existen este tipo de instituciones. ¿Existen para asegurar el poder de quienes ya están en el poder, o existen específicamente para, según lo que aprendemos en los evangelios, para ponerse al servicio de la gente que más necesita y en defensa de esos que más necesitan? Entonces, claro, yo vi Cónclave con el discurso de la sacerdotisa anglicana al día siguiente que le habló a Donald Trump, y era como, o sea, ese discurso es una parte de la iglesia que vemos en Cónclave. Buenísimo. Y está la otra pelea, que es la iglesia sectaria, la iglesia que se quiere asegurar con el poder. Y la razón por la que mucha gente ha dejado de tener fe en esa o en otras religiones. Claro. Entonces, pero de verdad... Y que es una fe que probablemente el personaje que sigue hace un rato la encarna muy bien, que es esa fe que se deja tener fe en la iglesia, no en la religión, digamos, no en Dios. La película además a mí me parece que es gran cine. Entonces uno queda pensando en todas estas cosas, pero mientras la está viendo, de hecho yo la quiero ir a ver de nuevo, porque es como que me pasó lo mismo que con Duna. Mientras la estaba viendo era como, qué tremendo, todo lo que pasa, qué interesante, qué entretenido, me da tanto para pensar, y la quiero ir a ver de nuevo para decir, ¿cómo diablos hicieron esto? ¿Dónde pusieron la cara? ¿Dónde cortaron el plano? La raja. Oye, Anto, se nos va el tiempo, pero nos encantaría que nos recomendarais tu favorita. ¿Cuál, si tú fuerais la academia, digamos, todita en una sola persona, ¿a quién le entregaría el premio de mejor película? Oh, qué difícil. Qué difícil, porque a mí me gustó caleta Duna. Yo pensé y me gustó caleta Cónclave también. Yo pensé que iba a decir Wicked, fíjate. Yo creo que Wicked se va a llevar muchos premios técnicos. Brutalist. Sí, po. Yo creo que The Brutalist va súper bien en la competencia. Además, recordemos que el personaje es un judío húngaro que arrancó del Holocausto, y sabemos que Hollywood es especialmente sensible al mundo judío, y que en este momento necesitan buena prensa. Así que podría ser... Ojo, a mí no me parece que Brutalist sea una defensa sionista, para nada. Pero efectivamente cuenta las consecuencias del Holocausto en una familia. Y a mí me parece que es una tremenda película, pero ya hablamos de eso. Si quieren escuchar eso, pueden ir a mi canal de YouTube, donde está esa conversación, como todas las que tenemos aquí. Hoy, Anto, recuerda tus redes sociales. Antonella Esteves, en Instagram. Para que toda la gente te siga. Nada demasiado misterioso. Antonella Esteves en Instagram. Ahí estoy. Y también por ir a mi canal de YouTube, donde están mis entrevistas. Y todas las veces que yo vengo aquí a conversar con Iván y Cata, también están puestas ahí. Excelente. Qué fantástico. Bacán. Antonella Esteves, muchas gracias por la visita del día de hoy y por la conversación sobre Emilia Pérez. Tenía muchas ganas de conocer tu perspectiva respecto de eso. Muchas gracias, queridos. Se les quiere. Besos a los oyentes. Grandes. También a ti. Nos despedimos. Ya llegó el momento. Se nos pasaron las 2 horas volando hoy día. Se acabó la fiesta, sí. Pero rápido. Corrió rápido hoy, ¿no? Sí. Demasiado. Sí. Gracias a todos los que comentaron con nosotros, los que mandaron sus chistes también, los que estuvieron ahí participando de todas nuestras conversaciones a través de nuestro WhatsApp, a los que nos siguen al otro lado, a los que están esperando sus vacaciones. Vamos, que se puede, ya queda poquito. ¡Vamos! Ya, nos despedimos. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, chiquillos, los que están ahí también en control, producción. Un beso para ustedes. Chao, nos encontramos mañana. Chao.